Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar la actualización de datos. Ya hemos visto nosotros cómo podemos trabajar un ingreso de datos o grabar datos al vector. Cómo podemos nosotros hacer una búsqueda de datos. Pero ahora vamos a ver cómo podemos actualizar los datos. Actualizar los datos es como hacer una modificación de los datos. Voy a ejemplificarlo para que lo puedan ustedes entender de una mejor manera. Si nosotros tenemos un producto ingresado, vamos a ingresar algunos productos acá. Vamos a ingresar el producto 1. Vamos a ingresar el producto 2. Muy bien. Tengo dos productos ingresados y quiero hacer la actualización de uno de ellos. Ahora, para poder hacer la actualización de datos hay algunas cosas que se deben de cumplir. Y aquí vamos a utilizar algunas variables para poder hacer esa indicación. Por ejemplo, si yo quiero venir y le doy un clic en actualizar, me tira un aviso el sistema que me dice debe buscar un dato antes de actualizarlo. Después haga los cambios. Normalmente cuando estamos haciendo sistemas deberíamos nosotros de comprender que los usuarios pueden hacer cosas que nosotros debemos de tratar de evitarlas. Una de ellas es esta. El usuario posiblemente no ha comprendido que antes de actualizar el dato debemos de buscar cuál es el dato que vamos a actualizar. Entonces, en este caso en particular, nosotros le estamos dando un aviso, dése en cuenta, debe buscar un dato antes de actualizarlo. O sea que si yo presiono actualizar, no lo puedo hacer hasta que yo busque el dato. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a buscar el dato, un clic en buscar, ingreso buscar, que fue lo que vimos en la lección anterior, y me aparecen los datos que ya fueron buscados. Imaginémonos que la existencia no es la correcta. Imaginémonos que la existencia podría haber sido, por ejemplo, 50 y yo quiero modificar, o que la marca no era la correcta, en lugar de ser AAA era AABB, así era la marca. O que la fecha de vencimiento no era 2020 sino era 2019. Cualquier dato que yo quiera modificar, des en cuenta que en el número 1 hicimos 3 cambios: la existencia para 50, la marca AABB y la fecha de vencimiento 01/01 del 2019 y estaba en el 20. Le vamos a dar a actualizar. Datos actualizados exitosamente. Y ahora, si yo vuelvo a buscar el número 1, pues des en cuenta que ya actualizó los datos, ¿sí? Ya están actualizados los datos. Ok. Bueno, si ya vimos cómo funcionó, ahora veamos cuál es la programación que tenemos. Se van a dar cuenta que es una programación bastante sencilla. Voy a acercar un poco esto. Y des en cuenta de algunas cosas que tenemos nosotros acá. Dice, en primer lugar estoy haciendo una comparación, des en cuenta. Dice, si texto 1 es igual a vacío, ¿qué significa que texto 1 esté vacío? Quiere decir que no he ingresado ningún dato para poder, o sea, no he buscado ningún dato. Y es por ello que si está vacío, entonces significa que si está vacío me tiene que decir, tiene que ingresar un dato para poder buscarlo, para poder modificarlo. O también que la bandera sea falsa. Si se recuerdan ustedes, hemos hablado que bandera falsa significa que el dato no existe, ¿sí? Entonces, si el dato no existe o el texto 1 está vacío, pues lógicamente no podemos actualizar nada, porque si el dato no existe, ¿qué vamos a actualizar? Si el texto 1 está vacío, también ¿qué vamos a actualizar? Entonces, de las dos maneras, si estas dos no se cumplen, entonces definitivamente no podríamos hacer la actualización.
O si esta se cumple o esta se cumple, entonces nos dice el mensaje debe buscar un dato antes de actualizarlo. Imaginémonos que estas dos, ninguna de estas dos se está cumpliendo. Entonces, como no se cumple, entonces significa que sí encontramos el dato. Ahora bien, recuérdense, no podemos nosotros actualizar el dato si no lo hemos buscado de primero. Entonces tendríamos que revisar la búsqueda. Nos vamos a ir a la búsqueda. Nos vamos a ir a la búsqueda y desen cuenta que en la búsqueda, aquí que ese es el pedazo que me interesa, cuando encuentra un dato bandera se está convirtiendo en true y está guardando la posición. Recordemos eso, que la búsqueda no solamente nos dice que bandera es true, diciendo que el dato sí existe, sino que también guarda la posición. ¿Para qué nos va a servir guardar la posición? Porque nos va a decir en qué lugar vamos a hacer la actualización. Si no, estaríamos perdidos, que podría ser en el código 1, en el código 2, en el código 10, no sabríamos dónde hacer la actualización. Pero esta línea es la que nos dice en dónde vamos a hacer la actualización. Ahora, ¿por qué regresé a esto? Porque acá, otra vez, cuando regreso a actualizar, desen cuenta que me fui al else, y el else es porque bandera no está siendo false, está siendo true, porque lo encontramos. Si encontramos el dato, entonces miren, código en la posición, o sea, código en la posición, ¿se recuerdan de dónde sacamos esa variable posición? Es igual a texto 1. Estamos volviendo a meter el texto 1 en la misma posición donde encontró el dato que estábamos buscando. El texto 2 en el producto, en la misma posición. Texto 3 en el precio, texto 4 y así sucesivamente, ¿sí? Pues después hay un mensaje que dice datos han sido actualizados y limpia los cuadros de texto. Y eso es la actualización de datos. Si quisiéramos verlos desde otro punto de vista, veámoslo desde aquí, desde esta nuestra tablita que tenemos. Imagínense que estamos buscando nosotros acá el número 50. En la búsqueda el 50 se compara con 10, no, con 20 no, con 30 no, con 40 no, con 50 sí. ¿Y en qué posición está? Está en la posición número 4. Quiere decir que todo lo que está en la posición número 4 yo voy a poder almacenarlo. ¿Cómo lo almaceno? Pues como lo vimos acá. Simplemente el código en la posición vuelve a recibir el texto 1. Desen cuenta que esta programación, miren, que tenemos acá, como es un ingreso de datos, es muy parecido a lo que vimos en el ingreso. Desen cuenta, se los voy a mostrar acá. Miren el ingreso. Es básicamente lo mismo. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es básicamente lo mismo que nosotros hicimos. ¿Cuáles son las diferencias? Que no estamos usando X para ir avanzando. Desen cuenta, aquí en lugar de X tenemos posición. En lugar de datos almacenados dice datos actualizados, pero básicamente es otro ingreso, ¿sí? Básicamente es otro ingreso el que estamos haciendo. Vean, este es el ingreso y vean, esta es la actualización. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, con las diferencias que estamos trabajando la posición que encontramos en la búsqueda. Muy bien, esta es quizá una de las opciones más sencillas de poder entender la actualización de datos.